¿Alguna vez has tomado una decisión convencida de que era lo correcto y resultó ser exactamente lo que no querías hacer o no debías hacer? O tal vez quizás en algún momento dejaste pasar algo porque pensaste que en ese momento no era para ti, pero con el pasar del tiempo te diste cuenta que era lo que realmente necesitabas. La pregunta que más nos hacen en consultas, en comentarios, también en conversaciones privadas, que más nos hemos hecho también, es ¿cómo sé si lo que estoy sintiendo es intuición o es miedo? Y la respuesta es que no encuentras la verdad en cualquier parte. Tal vez cada quien lo asume de una manera diferente, pero nosotras hoy te vamos a mostrar una forma para que lo entiendas con claridad. Y así les queremos dar la bienvenida a Chisme Místico. Hola, yo soy Gina Aliaga. Y yo soy Nidia Díaz y hoy hablamos de la diferencia que lo cambia Tengo todo. un chisme. Tururú. Antes de darles las herramientas para distinguir ambas cosas, necesitamos entender por qué nos confundimos tanto. Porque no es que seamos tontas o que no sepamos, pero es que estas dos cosas se sienten muy parecidas. Exacto, o sea, los 2 vienen de forma rápida, los 2 vienen con una sensación fuerte, los 2 te dicen: "Haz esto o haz aquello", pero la idea es que la diferencia es tan mínima que por eso necesitamos práctica para aprender a diferenciarlos. Y acá también queremos empezar con la diferencia, ¿no? La diferencia está desde dónde vienen cada una de estas dos cosas. Y recuerden que el miedo viene siempre del pasado, ¿cierto? De las experiencias que nos lastimaron, de las creencias que aprendimos de otros, de los patrones que repetimos sin darnos cuentas y que en algún momento también se vuelven unas creencias limitantes. Mientras que la intuición viene de estar en el presente. Es la información pura que tu cuerpo y tu alma están recibiendo sobre lo que está pasando en este momento. Y este es el problema, cuando tienes muchas traumas, muchas creencias limitantes o como un miedo muy fuerte o algo que te lleva a la supervivencia, este miedo tapa la intuición y creemos que lo estamos haciendo por intuición porque el miedo llega a ti para protegerte, la intuición llega para guiarte. Entonces empiezas a tomar decisiones desde el miedo, creyendo que el miedo es la intuición que te está guiando, pero no, el miedo es el que te está protegiendo y no siempre necesitas protección. Y bueno, desde la numerología también, eso lo podemos ver de una forma muy clara, ¿no? Hay números de vida que tienen o números de personalidad que tienen una conexión natural muy fuerte con la intuición, y aquí hablamos del número 2, del número 7, del número 11, especialmente el 11 que es un número maestro, pero también es muy interesante porque si el número 2, el 7 y el 11 no han trabajado en su autoestima y en realmente creer que sí pueden ser mágicos y tener ese poder de intuición, entonces se van a tirar más para el miedo. Entonces, esas personas también se pueden confundir muchísimo cuando el miedo está activado en ellos y lo pueden, valga la redundancia, confundir con intuición. ¿Y tú crees que hay números que son más propensos a confundir la intuición con el miedo? Uy, sí, totalmente. El número 1 y el número 8 tienden a racionalizar absolutamente todo. Entonces, cuando algo no lo pueden explicar desde la lógica, lo van a descartar porque aunque sea miedo, aunque sea intuición, no lo van a entender porque su mente no lo puede entender, ¿sí? Y en cambio, por ejemplo, el número 6 y el número 9 tienden mucho a confundir el miedo a lastimar a otros con esa intuición de que algo no es para ellos. Y ahí también hay un miedo como encubierto para esos dos números. O sea que en medio de todo, cada quien tiene su forma de confundirlos. O sea, no todos nos confundimos igual, sino cada uno lo confunde a su manera, por decirlo así. Totalmente. Y eso no es un problema de falta de espiritualidad, sino es un problema de no tener las herramientas para poder distinguirlos. Bueno, amores, la herramienta que más me funciona a mí y la que enseño constantemente es leer el cuerpo. Más que leer la mente, es aprender a leer el cuerpo. Ay, me encanta. Dime más. Bueno, cuando tomamos una decisión, antes de pensar en los pros, en los contras, antes de llamar a la amiga, a la mamá, a la hermana, al esposo, antes de preguntarle a cualquier persona o de buscar señales del universo, plumas, números repetidos o lo que sea, es llevar la decisión al cuerpo porque muchas veces le dejamos nuestra elección a lo externo, al consejo de alguien más, a los números, a las plumas, a lo que sea, y nos olvidamos de nosotros mismos, de que nosotros y sobre todo nuestro cuerpo es el canal más importante. Entonces, lo que tienes que hacer es cerrar los ojos e imaginar que ya tomaste esa decisión. Vamos a poner un ejemplo cualquiera. Eh, ¿Me compro un bolso o no me lo compro? O algo más como me voy de viaje o no, o me mudo o no. Y cierras los ojos y conectas con esa decisión. Entonces vas a decir, a imaginar cómo ya tomaste esa decisión, cómo ya dijiste, me mudé, ya, me cambié, dejé todo o renuncié. Renuncié del trabajo, ya todo decidido. Y vas a evaluar cómo se siente tu pecho. En ese momento, observa completamente cómo se siente el cuerpo.
Si sientes que el pecho es expansivo, como que puedes respirar, como cuando uno suspira, como cuando uno hace así, el pecho se siente como que se expande. Si sientes que se expandió el pecho al tomar esa decisión, entonces es una decisión tomada por la intuición. Y si ya más bien sientes que se pone pesado, cerrado, como que te cuesta respirar, como que se está comprimiendo, eso ya es miedo, lo estás tomando por miedo y no por intuición. No importa cuánto la mente te diga que sí debes hacerlo, que esa es la mejor opción, que si no, no sobrevives, que si no, no hay otra alternativa en tu vida. Si se siente pesado, cerrado, eso es una decisión tomada sobre el miedo y no sobre la intuición. Eso que acabas de decir es muy simple, pero es extremadamente poderoso. Y cuéntanos, ¿cómo es que te ha funcionado a ti? Funciona porque uno, el cuerpo no miente. Nosotros en otro episodio les hemos mostrado también una técnica que fue la técnica del péndulo. La verdad no me recuerdo en qué episodio es, pero para resumirlo, tú le preguntas a tu cuerpo que te dé un sí y él tiene que balancearse hacia algún lado. Le dices que te dé un no y se balancea hacia un lado contrario, que puede ser cualquiera de los lados. Y cuando vas practicando esto, ya el cuerpo te va dando una respuesta. Pero la respuesta, lo curioso aquí con lo que conecto es que cuando el cuerpo te da un sí, se siente igual expansivo en el pecho como libre y cuando te da un no, sí se siente como un apretón en el pecho. Tal vez con la práctica lo haces, pero por ejemplo, cuando yo estaba planificando venirme para India, lo pregunté un montón, o sea, porque, tenía mucho miedo, porque no sabía si estaba tomando una decisión simplemente por tomar el primer barco que zarpaba, la primera opción alternativa que tenía, porque no sabía si iba a perder muchas comodidades o muchas cosas. Pues, yo sabía que muchas cosas me iban a cambiar, pero le tenía mucho miedo a esos cambios que solo estaban en mi cabeza, porque nadie podía explicarme cómo iba a ser. Era una decisión muy grande, era dejar toda mi vida en Colombia y mudarme para acá, por eso les puse el ejemplo de la mudanza. Y era un cambio, fue un cambio de vida extraordinario y mi decisión siempre era quedarme para Colombia. Siempre era no, no, India no, pero lo hacía mucho desde la cabeza. La cabeza decía, no, acá en India, acá en Colombia hablas el mismo idioma, acá tienes tu comida, acá tienes tu familia, acá tienes todo, o sea, estoy en mi zona de confort, India no, India no. Y cuando yo lo preguntaba, porque se los juro, pregunté un montón de veces para confirmar y reconfirmar y la respuesta era siempre India sí, India sí, India sí, India sí. Y la cabeza, no, India no. Y en últimas, aquí estoy. Nada ha sido tan grave como todo el mundo pudo haber imaginado y se han abierto muchas puertas y estoy experimentando una vida nueva y con muchos cambios, como todos los cambios traen así como sus tormentas y demás, pues está todo el proceso de adaptación y demás, pero aquí estoy. Y siento que sí era muy desde la intuición y era más el miedo de quedarme en lo conocido que salir a explorar lo que tenía que venir a conocer. Y entonces, esa es la pregunta que tengo para ti. Si el pecho se siente cerrado, ¿no? Pero tú sabes que esa es la decisión correcta, ¿cómo haces ahí? Pero ¿sabes qué es la decisión correcta desde qué punto? Porque, por ejemplo, en tu caso lo acabas de decir, ¿no? O sea, tú sabías que India te iba a abrir, o sea, te iba a sacar de la zona de confort, ¿no? Pero tu cabeza te decía, que em, era mejor para ti quedarte en Colombia, digamos. Ujú, Entonces, si tu cabeza te está diciendo algo así, puede ser que el pecho también se te cierre. ok, sí, te entiendo. Lo que pasa es que cuando el pecho se te cierra, no necesariamente es un no rotundo, porque recuerden que no hay decisiones erróneas, no hay malas decisiones, no hay decisiones equivocadas, simplemente hay decisiones. Y cada decisión te lleva a vivir una experiencia diferente. Lo que hay que saber es desde dónde estamos tomando la decisión, si es desde la intuición de que realmente me están guiando o desde el miedo, como en el caso que me decía el miedo, como quédate en Colombia, en tu zona de confort. Pero si tú sabes en el fondo, algo igual te dice que esa es la decisión, lo que tenemos que entrar a revisar es cuál es esa creencia limitante o cuál es ese punto de vista que te está llevando a cerrarte igual, aunque sepas que esa es tu decisión. Y ahí entraríamos como un segundo paso para evaluar esa parte, para consultar como, bueno, si esto es lo que realmente necesito y yo lo tengo claro, ¿por qué mi cuerpo se cierra? ¿Qué es el miedo que tengo en entrar ahí? ¿Qué siento que estoy arriesgando? ¿A qué siento que me estoy exponiendo? ¿O cuál es esa herida que se abre con esta decisión, etcétera, etcétera? ¿Y nos podrías dar un ejemplo más, digamos, en esta decisión tan grande que tuviste que tomar de mudarte de Colombia a la India? ¿Te pasó eso?
Sí, pues, que se me cerrara el pecho, digamos que me pasaba más como con el tema yo vendí todo en Colombia, o sea, yo empaqué mi vida en 3 maletas y la vida de mi esposo en 3 maletas para mudarme para la India, y teníamos todo en casa, el apartamento, las cosas y demás, y el tema es que uno siempre, pues, aunque uno tiene sus cositas, uno genera como conexión emocional con las cosas. Aparte que todo lo que conllevó a que tú lograras obtener eso, con el amor que tú organizas y amueblas y demás. Entonces, yo no quería vender algunas cosas. O sea, como que yo tomaba la decisión y, ay, no, mi no sé qué, mi aspiradora, cosas de señora, pero yo amaba mi aspiradora con el alma. Y yo no quería deshacerme de ella. Yo como, no, pero ¿y si volvemos a Colombia en 1 año o en 2 años y la guardo y no sé qué y la tengo ahí, cuando yo venga la voy a poder usar? Y sí, es una opción, se puede, pero en últimas la decisión de venirnos para India era como un miremos a ver qué pasa y, y hay una puerta abierta para quedarnos aquí. Sí, aquí o no necesariamente para volvernos a Colombia, sino para movernos para otro lugar. Entonces, en mi cabeza decía, no, yo puedo guardar ciertas cositas que cuando yo venga vuelvo y las uso, pero en últimas la decisión no es como con un viaje con un tiquete de regreso, no era con tiquete, no es con tiquete de regreso todavía. Entonces, ahí está el punto, que yo digo, sí la sirve guardar, pero por cuánto tiempo, hasta cuándo, y las cosas también guardadas sin usarse, pues no tiene sentido. Se supone que todo el objetivo de las cosas es que uno las use, y si no, por eso ellas se dañan, por eso se deterioran. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo sabía que lo correcto era vender las cosas, uno, para que alguien les dé uso, dos, porque ese dinero me servía para empezar a comprar mis cosas acá en India, y yo no quería. Entonces yo decía, bueno, pero ¿cuál es el miedo? Claro, mi miedo que empecé a evaluar ahí era el miedo de regresar sin nada, que yo tuviera que regresar a Colombia y que no encontrar absolutamente nada, que era un volver a empezar de cero, que uno lo siente como un fracaso, o como con los miedos de qué tal cuando volvamos no tengamos el dinero para comprar todas las comodidades que yo tenía antes, cosas así. Ese era el miedo que yo tenía. Y en últimas dije como que lo puse sobre la balanza y dije: "No, me estoy limitando a la escasez por mi miedo a no generar más, y voy a demostrarme que sí puedo generar para volver a amular en India, con la Conchinchina, en Colombia, donde sea, y poder tener una vida cómoda". Así que elegí vender la mayoría, todo lo que pude, porque es que en realidad tampoco tuve mucho tiempo para hacer la venta, pero todo lo que pude lo vendí y lo saqué. Ese me parece que es el ejemplo más claro. Wow, qué fuerte. Te abrazo un montón, amiga. Yo he usado algo similar en mis consultas de numerología, porque siempre una de las cosas que la gente te pregunta es como que, ¿tomo esta decisión o no la tomo? ¿Hago eso o no lo hago? ¿No? Entonces, antes de mirar los números, siempre les pregunto cómo se siente eso en su cuerpo. O sea, si lo hace, ¿cómo siente eso en el cuerpo? Si no lo hace, ¿cómo siente eso en el cuerpo? Porque los números nos pueden confirmar varias cosas, pero el cuerpo es el que te va a informar, ¿no? Porque no hay nadie igual a otra persona y los números, aunque pueden ser parecidos, pues tu vida es diferente y tu forma de sentir, tus aprendizajes van a ser diferentes. Entonces, más allá del cuerpo, también hay otras señales que nos ayudan a distinguir la intuición del miedo y yo me tomé varios años para poder aprenderlas. Entonces, las quiero compartir con ustedes también. ¿O cuáles son, amiga? Cuéntanos. A ver, para empezar, uno es que la intuición siempre llega de forma muy tranquila. O sea, no te insiste, no te grita, no se repite con urgencia. Es como es como si recibieras un susurro de algo de un conocimiento, de una decisión, y no sientes ningún tipo de drama, ni ansiedad, ni nada. Simplemente está allí, la recibes y tú sabes que esa información o esa decisión es la que tú tienes que tomar, ¿no? En cambio, el miedo, cuando algo nace del miedo, va a venir con mucha urgencia. O sea, viene con estas ideas catastróficas de que si no hago esto o si lo hago, ¿no? Entonces algo súper complicado va a pasar a mí o a la otra persona o a la gente involucrada, ¿no? Pero siempre es como ese tema de catástrofe, ¿no? Entonces, por eso mismo se siente como una presión, se siente como una sensación de que tengo que decidir en ese momento porque no puedo esperar a mañana, ¿no? Tiene que ser ahorita. Y eso son cuestiones o síntomas de que eso viene más del miedo y no de la intuición. Por eso es que la confundimos tanto, ¿no? Por eso es que nos cuesta diferenciarlos, pero la intuición no te persigue, tú la persigues a ella. O Ujú, sea, no hay de otra. claro. Y también otra señal que me pareció a mí muy clara cuando yo aprendí a diferenciar es que la intuición no necesita convencerte. O sea, cuando hay algo, tú lo intuyes genuinamente que viene de tu cuerpo, de tu alma, de este punto de divinidad que todos tenemos dentro. No hay un debate interno, no es que tú te tienes que autoconvencer de varias cosas, no es que te tienes que preguntar tantas cosas, porque no hay necesidad de buscar una validación externa, ¿cierto? No hay que preguntarle al papá, a la mamá, al amigo, o, bueno, en este caso al numerólogo, al astrólogo. No, simplemente eso ya aparece allí, ¿cierto?
Claro, en cambio el miedo necesita más evidencia, ahora que lo pienso, es como con mucha confirmación, como sí, sí es por aquí, porque tienes que convencerte, preguntarte verdad que sí, esto es lo correcto, y incluso llamas a alguien más como verdad que sí estoy tomando la decisión, porque hay decisiones que uno toma y no necesita consultarle a nadie, pero muchas veces cuando es desde, sobre todo cuando es desde el miedo, es cuando tú más llamas, necesito, estoy tomando esto, el miedo busca como ese alivio y la intuición no, la intuición solo te da dirección y dice como, ya está. Exacto. Y la última señal, que también es muy importante, es que la intuición te va a expandir, ¿cierto? En cambio, el miedo te va a contraer. Es mucho lo que tú explicabas del cuerpo, ¿no? De lo que pasa con el cuerpo. Entonces, cuando tú sigues tu intuición, aunque sí sientes, sabes, como un cosquilleo adentro de miedito, ¿no? De como que, ay, ¿cómo voy a hacer esto? Pero la mayor parte de ti se siente viva, se siente expandida, se siente como que más tú, como más propia, ¿no? Y en cambio, cuando actúas desde el miedo, aunque te parezca la decisión segura, o sea, la decisión que tu cabeza acepta, vas a sentir que algo en ti como que se pone pequeño, como que se achica, como si perdieras algo en el cuerpo. Y eso es raro de explicarlo, pero se siente así, como si perdieras algo. Y desde tu experiencia, ¿qué pasa cuando el miedo y y la intuición dicen lo mismo? Uy, eso pasa mucho. Eso pasa mucho y aquí, como tú dijiste también, nos toca ir un poquito más profundo, ¿no? Porque aquí es bueno y es momento de preguntarse qué es lo que genuinamente viene de mí y qué es lo que, o sea, qué es lo que nace del miedo de los demás. Porque yo les digo que el miedo lleva o nos lleva al pasado, ¿no? O sea, todo eso que aprendimos de otros o que creímos de otros o que estamos percibiendo de otros. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que realmente es mío y me pertenece? ¿Y qué es lo que yo estoy percibiendo pero no me pertenece? Qué interesante esa pregunta. ¿Y tú recuerdas cuándo fue la primera vez que usaste eso? ¿Cómo se sintió? Como para que tú sabes que todo es un proceso, ¿no? Como que uno va explicando las herramientas y uno va como hasta que uno le va cogiendo el tiro, va desarrollando la intuición. Yo digo que es desarrollar la intuición porque al principio entramos así como a ciegas e incrédulas aparte. Como me miremos a ver, ¿cómo se sintió para ti la primera vez que lo hiciste? Te tengo un chisme. Les voy a contar eso chiquitico aquí ya en chisme, porque lo estoy viviendo aquí ahora otra vez, pero esto es algo que viví cuando terminé el programa de máster. Y entonces, claro, lo que todo el mundo esperaba y todo el mundo me decía que era mejor era que me ponga a trabajar para alguien y que busque un trabajo y como que un poco seguir ese camino más seguro, pero también más normalizado, digamos, ¿no? Y en cambio yo elegí empezar mi propio negocio y elegí empezar con mi propia marca y claro, ha sido todo un viaje porque desde ahí hasta ahora ha habido muchos cambios, he ido cambiando muchas cosas, empecé con una idea, ahora tengo otra idea, ¿no? Que es parte también del camino de un emprendedor o de un dueño de negocio. Y entonces ahora que hago este cambio de vida, vuelvo otra vez a la idea de que no, tengo que conseguir un trabajo, tengo que tener un ingreso y tal, que es lo que nos han enseñado tanto, ¿no? Que es lo que de alguna manera nos han dicho que es lo mejor, porque es lo seguro, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, entré a un trabajo, pero solo tú. Amiga, tú sabes todo lo que lo sufrí. Y entonces, ahora, hace poco riéndome, porque de verdad que estaba demasiado estresada, no tanto por el tipo de trabajo, sino por el tema del trabajo, ¿no? Era un tema donde era un trabajo donde tenía que hablar todo el tiempo de enfermedades. Entonces, se me hacía demasiado pesado. Y un día me empecé a reír y dije, ¿en qué momento volví a caer a esta idea, ¿no? Si yo ya había decidido otra cosa. Y entonces ahí viene el miedo, ¿no? Fue el miedo de tantos cambios, de tantas cosas diferentes. Y dije, no, yo necesito hacer esto porque pues eso es como que lo seguro, pero mi alma sabe que eso no es para mí. No lo castigo, o sea, hay mucha gente que le funciona, hay mucha gente que le va muy bien así y está perfecto, pero no es un camino que todos tenemos que tomar y no es un camino al que todos, en donde nos va a funcionar para todos, ¿no? Entonces, por eso lo traigo a colación, porque la primera vez que lo hice fue aquella vez hace 5 años. Wow, sí. Entonces, y ahí, claro, me sacudí un montón porque tenía mucho miedo. Digamos, si mi negocio no avanza, si no lo logro hacer, si no tengo ingresos, ¿qué va a ser de mí, no? Y a pesar de ese miedo, pues lo hice y ya está. Y digamos, no me fue como yo esperaba que me fuese, pero tampoco no me fue mal. Y lo hice por muchos años, ¿no? Entonces, ahora que vuelvo a tomar esa decisión, fue, o sea, en ese momento ya me empecé a reír porque yo dije, ¿en qué momento se me ocurrió volver a esto, no? Y acá también les quiero decir algo cortito, ¿no? No le hagan feo al miedo, ¿sí? No es que acá hablamos mucho de miedo, no quiero que lo tomen como algo malo, como algo negativo.
es algo que está, que nos acompaña, porque y siempre va a estar, porque lo que quiere es que sobrevivamos, ¿cierto? Entonces, por eso nos aleja de lo que no conocemos, de lo que creemos que no es seguro, pero nuevamente, todas estas ideas que tenemos de seguridad han sido aprendidas, no es de nosotros. Y si ustedes, lo que me dijo Nidia al empezar este episodio, antes de empezar la grabación, es confía que la vida siempre te sostiene. Y siempre ha sido así. Siempre he sido sostenida por un poder más grande y todos hemos sido sostenidos por un poder más grande y por eso seguimos aquí. Si no, no estaríamos aquí en este momento, ya nos habríamos ido a esta dimensión por cualquier razón. Entonces, es eso, pero la primera vez sentí mucha inseguridad, sentí una combinación de muchas emociones y hacer esas preguntas que les hemos dejado a lo largo de este episodio me ayudó un montón, porque también, y creo que ese es un paso bonito, cuando tú realmente te das el tiempo y el espacio de ver esta diferencia, te vas a poder liberar de muchas cosas que no te pertenecen y que no son tuyas, pero que están allí porque, claro, nos han ido acompañando todo ese tiempo hasta ahora. Me encanta, amiga. Gracias por compartir, porque sí, ha sido, te he acompañado en el proceso y de por sí, por eso nosotros traemos acá diferentes herramientas, porque sí funcionan y la idea es que las uses y las uses hasta que desarrolles esa intuición que te permita, porque nosotros simplemente nos basamos más del miedo generalmente es porque estamos más en el miedo y porque ignoramos o más bien le tenemos falta de fe a nuestra intuición. Pero no seguir la intuición también tiene a veces un karma, que karma no es más que el resultado de una elección, ¿no? Pero cuando ignoramos la intuición, también pasan cositas. Sí, porque creo que cuando dejamos de hacernos caso y cuando apagamos nuestra intuición, perdemos esa calibración, ¿no? Porque luego todo el mundo dice, ay, pero es que no entiendo cuándo es miedo, cuándo es intuición, o sea, y eso es también porque has apagado tanto tu intuición, o sea, tantas veces no te has hecho caso, que la intuición ya se queda como diciendo, ah, pues sí, me estás haciendo el feo todo el tiempo, entonces ya para qué me presento, ¿no? Y ese es el momento y la invitación para que ustedes vuelvan a conectarse con su intuición y que vuelvan a hacerle caso porque como dice Nidia, si tú no les haces caso, luego también van a haber consecuencias que se van a despertar allí justamente porque no los estamos escuchando, porque no estamos haciendo caso de este poder absoluto y divino que todos tenemos. Siempre se dice que las mujeres tienen un poquito más, pero yo creo que todos lo tenemos y que justamente nos acercan con la divinidad, ¿no? Porque es ese punto de contacto entre esta dimensión y de dimensiones superiores. Así que no ignores tu intuición, y más bien ayuda a tu cuerpo a reconocerla de una manera más rápida la siguiente vez que se presenta para ti. Sí, yo les tengo un ejemplo rapidito. Eso me pasó cuando era muy jovencita y todavía no sabía absolutamente nada de todo este mundo, pero yo siempre he tenido una intuición bien aguda. Bueno, pues orgullosamente bruja. Y yo estaba muy jovencita, estaba como terminando el colegio, tenía como 17 o algo así. Había entrado a trabajar con un grupito en vender enciclopedias y ellos habían planificado salir esa noche de rumba. Y yo no quería, no quería, es que hasta mi cabeza me decía, todo me decía que no, el corazón me decía que no, el cuerpo me decía que no, pero por el tema de la presión de que soy la nueva, de que qué van a pensar, de que hay que salir con la gente del trabajo, de que no sé qué. En ese momento yo estaba viviendo en otro lugar que no era la casa de mi mamá, estaba viviendo con una prima por temporada de vacaciones. Entonces yo le dije a ella que le pregunté, ella me dijo lo mismo, no, pero si tú estás invitando a tu jefe, pero entonces, ¿qué van a decir? No sé qué, lo mismo. Y yo como, bueno, voy a ir. Salí, nos fuimos a tomar una cerveza como cerca en el mismo pueblo en el que yo estaba, luego nos fuimos para un pueblo cercano que a irnos de rumba. Yo ese día no estaba tomando una sola gota de alcohol, se armó un desorden, hubo una pelea yo iba con solos hombres, se armó una pelea entre la mesa con la que yo estaba con otra mesa, porque un muchacho de otra mesa como que quiso ser atrevido conmigo, y claro, los muchachos que están conmigo me defendieron, eso fue súper caótico. em, Rompieron botellas, eso, volaron botellas, hubo de todo, y una de las esquirlas me cortó la cara. Yo no sé, en el video tal vez no se nota, pero yo tengo una cicatriz acá. A mí siempre que me preguntan, yo digo que me accidenté en moto porque qué pereza estar preguntando. Así que el que va a saber el chisme real es el que se vea este video, porque muy pocas personas lo saben realmente. Yo siempre digo, me accidenté en moto porque qué pereza, ¿sí? Pero esa es de las lecciones más marcadas que yo tengo. Tengo otras cuantas, pero digamos que siento que esta es que yo, Dios mío, es que la intuición me gritaba, no vayas, no vayas, no vayas. Y yo todo lo que hice para corregir eso es como, bueno, yo voy, pero no voy a consumir alcohol. Me tomé una cerveza ahí donde les dije la primera estación que hicimos y cuando salimos yo estaba tomando agua con gas
A mí me gusta bailar, estaba bailando, estaba todo bien. Yo dije: "De que yo esté sobria, nada me puede pasar, no me voy a poner en riesgo", porque, pues, todos eran básicamente desconocidos. Pues, era un grupo de trabajo, pero eran desconocidos, ¿sí? Y yo estaba muy jovencita, tenía como unos 17, tal vez 18, no sé. Y pasó eso. Y siempre que me veo al espejo lo recuerdo. O sea, a veces ya ni la veo, pero yo digo ahí como: "Ay, Dios mío, cómo abrazo a esa Nidia de ese momento que no entendía de muchas cosas y que la intuición me estaba protegiendo de algo que quizá pudo haber sido algo más grave que pudo haber pasado". Gracias a Dios no fue tanto, pero claro, para un adolescente que le corten la cara, eso la verdad fue muy, muy catastrófico mental, emocional y físicamente. Sufrí mucho, un montón, hasta que ya con el tiempo fue aceptando. Ahorita como que ya me da igual, y la gente no sé si por pena o porque ya también como que pregunta menos o lo que sea, pero sí fue una experiencia en la que yo dije: "Dios, las consecuencias de uno rechazar la intuición", porque es que la intuición también te cuida. O sea, si el miedo te cuida, la intuición te guía, pero también te cuida. Ahí es donde uno dice que el tema de que: "Ay, se me quedaron las llaves", y uno mejor se le toca que qué pereza subir 5 pisos e ir por las llaves, cuando pasan ese tipo de cosas que te retrasan, bien sea el tráfico, que alguien llegó tarde, que te toca devolverte, que el bus se te pasó y tienes que coger otro, o el taxi o lo que sea. A veces en el afán en el que estamos de que para allá, que corriendo, que una cosa, que todo urgente, se nos olvida que ese tipo de cositas también te están cuidando, porque cualquier cosa puede pasar, y si no te corresponde todavía vivir una experiencia traumática, un accidente, o que dejar este mundo, porque también puede pasar, la intuición también te cuida en ese momento. Entonces, las invito a que a que dejen de renegar por ese tipo de retrasos, que son muy molestos, todos lo sabemos, pero piensa que todo pasa, como muy sistemáticamente para que tú estés bien y llegues bien a donde vayas a estar. Ese es el ejemplo que les Ay, traigo. me encanta. Ay, me encanta. Y me quedé fuerte. Ay, yo también abrazo a esa Nidia. Oh, tan chiquitita. Sí, Qué bueno. fuerte, amiga. Gracias por compartir esa experiencia con nosotros. A mí me encantaría agregar, hay una frase que me gusta mucho, que va mucho con lo que dices. La frase es, todo lo que sucede conviene. Y eso es algo que por lo menos ahorita, ¿sabes? O sea, me la recuerdo 100.000 veces. O sea, todo lo que sucede conviene. Porque a veces, como tú dices, no es que, ay, es que me olvidé tal cosa y tal. Pero no, todas esas cosas te están cuidando. Y más bien es en esos momentos que tú tienes que preguntarte, a ver, cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que me estás diciendo acá? Que no te estoy escuchando con la mente, ¿no? O con estos oídos que a veces no tenemos para escuchar, sino para pelear. Bueno, entonces, amiga, para resumir y para dejar esas cosas bien concretas, para que la gente tenga las herramientas, vamos a retomar esas 3 herramientas que estamos compartiendo con ustedes hoy día para empezar a distinguir entre miedo e intuición. Sí, total. Entonces, la primera, la que ya dimos, la del cuerpo, pecho expansivo, como que cuando uno toma aire, que uno dice, ay, que se siente espacio en el pecho, eso es intuición. Pecho cerrado, pesadez, eso es ya miedo. Y usa esa sensación siempre antes de tomar cualquier decisión importante, pregunta o haz el ejercicio de imaginación que ya hicimos y ahí como que la idea es practicarlo. Tal vez a la primera no te salga, a la segunda tampoco, pero mientras más lo vayas practicando, más desarrollas la intuición. La segunda herramienta es esa pregunta que viene mucho de Access Consciousness, que yo lo uso muchísimo, ya saben, es si supiera que esto es correcto, ¿cierto? La decisión que vas a tomar, ¿qué haría? Y entonces ahí es también como que quitarle el sí a la pregunta para que tú realmente sepas si estás conectando con eso o si estás, o sea, conectando desde la intuición o si solamente estás reaccionando desde el miedo. Lo que yo les decía, ¿no? En ese momento cuando o buscar un trabajo para una empresa o empezar mi propio negocio, ¿no? Entonces, si supiera que empezar mi propio negocio es lo correcto, ¿qué es lo que yo haría? Y ahí empieza a hablar contigo misma, empieza a expandirte, empieza a decir, ok, yo haría esto, el otro, el otro, el otro, tal, tal. Entonces, y luego con la otra opción, ¿no? Si supiera que que supiera que buscar trabajo o trabajar para una empresa es lo correcto, ¿qué es lo que yo haría? Entonces ahí fíjate cómo se siente, qué es lo que te sale, qué es lo que dices. O mira, yo lo hago de ejemplo y ahorita ya me contraje todo, ¿no? O sea, con el ejemplo además como que, mientras que cuando hago lo del negocio, o sea, se me ocurren 100 cosas, ¿sabes? Como que sin ideas, movimiento y todo se siente muy expansivo. Y con lo otro es como que, entonces, ahí es también para que ustedes diferencien. Me encanta. La tercera, y esta me gusta y la he practicado sin algunas veces, es que te pongas a escribir, bien sea a mano. Yo, la verdad, ahorita casi no estoy escribiendo a mano, entonces me pongo y abro un pad de notas y empiezo a escribir todo lo que se me ocurra sobre esa decisión, todo lo que siento sobre la decisión que voy a tomar. Y escribo sin releer
hasta que como que me desahogue y luego se lo relees todo y ahí te tienes que fijar si hay tono de urgencia o de catastrofismo o como de que todo va a salir más como de mucho miedo, pues es miedo. Pero si hay claridad, como tú dices, como que todo fluye, como que llegan ideas, aunque te dé un poquito de vértigo, porque pues igual cualquier decisión desconocida da ese vértigo, pero si se siente así como más expansivo, ideas que llegan como más liviano, esa es la intuición. Esa me parece muy linda. Ay, me encanta, yo también la he hecho. Yo, a mí sí me gusta escribir a mano, entonces sí la he hecho y es como que, y acá también para que tenga más claro, es como que te pongas a escribir sin pensar mucho, es como que escribe, 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 escribe y ahí luego vas a empezar a ver la claridad en todo lo que has escrito. Algo que también me gustaría agregar, y ya obviamente siempre dan un poquito de numerología aquí, es saber tu año personal y consultar con tu año personal. Porque, por ejemplo, si estás en un año personal 2 o un año personal 6 vas a tener una conexión especial con la intuición porque esos 2 años son los que también am, nos piden que conectemos más con la intuición, ¿no? Entonces, es un año más para escuchar tu intuición, para conectar con ella, que para estar en la parte de la mente. O sea, si estás en un año 1 o en un año 8, ahí sí hay como mucha más energía de acción que se puede confundir si es que tú no estás alerta de tu intuición. Porque a veces cuando queremos hacer algo, ese de querer hacer se puede conectar más rápido con el miedo que con la intuición. Entonces, sí son años que también te piden que te hagas la pregunta, ¿cierto? ¿Desde dónde estoy haciendo esto? ¿Desde dónde estoy tomando esta decisión? Para que ustedes puedan ayudarse también de esa información numerológica que es muy bonita. Sí, amiga, o sea, amores, de verdad conocer tu mapa numerológico te da contexto para entender qué estás activando en ti en este momento y eso hace toda la diferencia. Nosotras hablamos acá de numerología, menormente de astrología y cositas así, porque son las herramientas que nosotras trabajamos, conocemos que nos funcionan y con las cuales hemos guiado a varias personas, pero no te cases con una sola herramienta, la que te funcione también, pero conocer sobre ti desde el enagrama, de la astrología, desde la numerología Constelaciones, todo, o sea, herramientas es lo que hay. El diseño humano a mí me fascina. Yo no ay, lo sí. practico para dárselo a otros, pero lo estudio en mí misma y es espectacular. Entonces, lo importante es que lo usen de esa forma. Y resumiendo, la intuición llega con tranquilidad, expande el pecho y no necesita convencerte de nada. Es como que por ahí es y yo creo que todos sabemos hasta cierto punto que sí lo hemos sentido en muchos aspectos. Tal vez en muchos estamos así muy confundidos, pero así como esa experiencia que yo les conté con la intuición, uno sabe que ahí estaba la respuesta. Y el miedo llega con urgencia, con el cierre del pecho y busca validación constante, como que tú tomas la decisión. A mí me pasa mucho, que yo tomo una decisión y empiezo a todo con el que hablo le cuento, no, estoy tomando esta decisión, ¿tú qué opinas? Y al siguiente lo mismo, ¿y tú qué opinas? Cuando necesitas esa corroboración de que alguien más o muchas personas externas te digan que sí lo estás haciendo bien, ojito ahí. Y bueno, los invitamos a que pongan todo eso en práctica, sobre todo la siguiente vez que tengan que tomar una decisión o que no estén con mucha claridad de algo. Antes de preguntar afuera y de buscar señales afuera, es muy importante que te preguntes a ti misma, ¿no? De que vayas adentro. Y acá te puede servir mucho como cerrar los ojitos y ver cómo se siente la decisión, o sea, ambas opciones, cómo se siente cada opción en tu pecho, cómo se siente cada opción en tu cuerpo, cómo se siente cada opción en tu boca. Y cuando digo en la boca es que con cuál te sientes como más expandida, ¿cierto? ¿Cuál de las opciones y tú te preguntas qué harías si esto fuese lo correcto? ¿Con cuál el verbo empieza a hablar, hablar, hablar y no paras? ¿Y con cuál se queda como limitado? Y entonces escucha todo esto, escúchate a ti, escucha tu cuerpo. Somos mujeres mágicas, somos mujeres cíclicas, todas tenemos una brujita dentro, así que también te animo a escucharla más en lugar de estar pidiendo validación externa, que eso a veces nos confunde mucho más. Definitivamente, amores, porque recuerden, la respuesta siempre está en ti. Solo necesitas aprender a distinguir quién te está hablando, el miedo o la intuición, pero tú no necesitas respuestas de nadie más en el exterior. Siempre busca en ti. Y bueno, para todos los que se nos han llegado hasta este punto del episodio, les hago esta pregunta. ¿En este momento hay alguna decisión en tu vida donde no sabes si es intuición o miedo? Puedes comentarnos, dejarnos tu opinión en los comentarios abajo. Siempre los leemos. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Y espero que esta información les sea de muchísima utilidad. Nos vemos pronto al próximo domingo. Un besito para todos. Bye bye. Amores, recuerden dejarnos cualquier tema que quieran que hablemos aquí. Estamos abiertas a cualquier tema o si quieren que invitemos a alguien en especial, lo dejan por acá en comentarios. No se les olvide like, suscribir, compartir todo el amor que ustedes nos dan, nos ayudan a crecer. Nos vemos el próximo domingo con otro chisme místico. Bye. Te tengo un chisme. Besos.